Bueno, a continuación empezamos ya con lo que es el programa de la jornada. Y para mí es un honor y un verdadero placer presentar a Paco Guinea. Paco Guinea en la actualidad es investigador en el INDEA Nanociencia. Es uno de los mayores expertos en España en grafeno y gran divulgador también. Entonces creo que nos va a dar una charla que bueno, pues va a ser muy interesante sobre un material muy reciente, si queréis, pero también muy antiguo, porque al fin y al cabo, pues ahora nos contará él, es coger un lápiz, coger un celofán, hacer así y ya tenemos grafeno. Pero de ahí Paco nos va a contar cómo se pueden hacer muchísimas cosas. Paco, muchísimas gracias por tu colaboración, muchísimas gracias por venir y te cedo la palabra. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Realmente estoy muy contento de estar aquí. Creo que los científicos debemos contribuir a que la ciencia sea conocida y valorada. Yo creo que los científicos tenemos que esforzarnos en divulgar lo que estamos haciendo y hacerlo llegar al mayor número de gente posible, aparte de que, por supuesto, estamos financiados con fondos públicos y eso implica ciertas obligaciones y compromisos, y en ese sentido pues creo que la labor que se está haciendo aquí es muy recomendable y muy digna de que vengamos a hablar en ella de lo que estamos haciendo por los que trabajamos en investigación básica. Ya he dicho, voy a hablar del grafeno. El grafeno es uno de los primeros grandes descubrimientos, por lo menos en física, del siglo XXI. Y nosotros los científicos, cuando justificamos lo que queremos hacer para conseguir proyectos, pues hablamos de cosas que previsiblemente nos van a salir o que incluso nos han salido. Muchos proyectos se hacen sobre cosas que están por publicar, pero que no se sabe, el científico que lo presenta se sabe que va a funcionar. El grafeno es un ejemplo del otro tipo de la ciencia, las cosas que aparecen de forma imprevisible y que suponen pues, cambios muy sustanciales en nuestra percepción de la naturaleza. Yo siempre digo, para mí el grafeno dentro de mi campo de la física, de la ciencia de materiales, la ciencia del estado sólido, pues es el equivalente de descubrir todo un tipo de astro nuevo, de especie biológica nueva, etc. Es algo totalmente imprevisto y que tiene una serie de consecuencias muy importantes. Aparte de eso, sociológicamente, la comunidad que investigó al grafeno desde su principio es muy amplia, porque es un tema muy diverso, y donde se han establecido muy buenos contactos, y por eso quería empezar pues, mencionando a algunos de mis colaboradores en muchas partes del mundo, pues, porque ya digo que parte del interés del grafeno es que a su vez ha puesto en contacto a gente con muchos pasados o muchas formaciones diferentes, pues parte de los cuales están ahí en esa lista. Pues ya digo, la física es un campo muy amplio de la ciencia, entonces hay la ciencia a escalas enormes, a escalas astronómicas, los astrofísicos, están los científicos que al revés buscan los misterios de las partículas elementales a tamaños menores que un átomo, los protones, los quarks, etcétera. La física de la materia condensada, que es como se denomina, lo que hago yo es prácticamente todo lo que hay entre medias, entre el átomo y las escalas más humanas, que yo definiría como entre el centímetro y el kilómetro, por decirlo así, en longitudes, o el gramo y el kilogramo en peso, etcétera. Entonces ya digo que y buena parte de esa ciencia es la ciencia de materiales, de nuevos materiales, de estudiar. No estudiamos, hay físicos que se dedican a la biología y la física de la materia condensada solapa en diversos aspectos con la biología y mucho con la química, pero hay campos más específicos de la física de materia condensada, como por ejemplo estudiar los semiconductores, el silicio. Ya digo que la física de la materia condensada intento ilustrar el tipo de conexiones que tiene con
con otros temas científicos. Tiene una posición relativamente central, porque si te mueves en una cierta dirección estás haciendo química, si te mueves en otra estás haciendo desarrollos técnicos más tipo ingeniería. Tiene muchas matemáticas, porque yo de hecho soy un físico teórico y me dedico más bien a desarrollar modelos matemáticos, y en ese sentido querría subrayar que, por ejemplo, el premio Nobel que le dieron a Einstein se lo dieron por el efecto fotoeléctrico, que es el efecto de la luz cuando colisionan los rayos de luz, los fotones, cuando colisionan con un material, que es parte de lo que se llama física de la materia condensada. Ciertamente Einstein se merecía más premios Nobel por la teoría de la relatividad, etcétera, pero se lo dieron precisamente por el efecto fotoeléctrico. Entonces, el tema de la física de la materia condensada no es encontrar nuevas leyes básicas de la naturaleza. Se supone, nos movemos en el terreno al que me he referido, entre el átomo y los objetos pues, de 1 metro, de 1 kilo, empieza en la mecánica cuántica tal como se formuló en los años 20 del siglo pasado y acaba con la física clásica tal como se formuló en la época de Galileo y de Newton. Lo que pasa es que son sistemas muy complejos. Por definición, un cristalito cualquiera tiene 10 elevado a 20, no tiene un Google o escalas aún mayores de átomos en su interior, pero tiene muchísimos átomos que son diversos, que interaccionan de forma muy complicada. Entonces, el estudiar eso es estudiar la complejidad. O sea, se supone que hay sistemas mucho más complejos. La sociología, el ser humano es mucho más complejo que un cristal por muchos átomos que tenga, pero aún así ya el problema no es entender una nueva ley de la naturaleza, sino ver cómo esa ley de la naturaleza se refleja en el comportamiento de sistemas con muchas unidades mucho más pequeñas. Ya digo que lo que yo voy a hablar, o de lo que hago yo, es más bien teoría. Entonces esta frase se la he robado al profesor Pedro Echenique del DIPC de San Sebastián, pero luego resulta que desarrollos teóricos en ciencias pues tienen unas consecuencias insospechadas, y el caso más famoso son las ecuaciones de Maxwell, que fue un trabajo muy teórico, muy formal, en la Gran Bretaña de finales del siglo XIX, pero que nos ha dado el mundo actual, en el sentido literal de la palabra. Y por lo tanto, como bien comenta el profesor Echenique, pues justifica el apoyo a la ciencia básica pues, por mucho tiempo. En el caso de la física de la materia condensada, un desarrollo básico, el que de hecho hizo arrancar la física de la materia condensada como tópico importante dentro de la física, fue la electrónica y en particular el transistor. El entender los materiales y en particular el silicio nos llevó al transistor, y el transistor revolucionó el mundo actual porque permitió desarrollar cosas, aparatos y aplicaciones que no existían antes. Pero por otro lado, por ejemplo, en un tema mucho más fundamental y básico, es uno de los temas que más se estudian en física de la materia condensada, es la superconductividad. ¿Por qué determinados materiales conducen electricidad sin ninguna pérdida? Y además presentan una serie de propiedades muy exóticas asociadas a esta fase de la materia. Y quería señalar que estos dos descubrimientos dieron lugar a 2 premios Nobel, y hay una persona en las 2 fotografías que hay ahí que está en los dos descubrimientos y que por lo tanto obtuvo 2 premios Nobel. John Bardeen, profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Quiero decir que uno de los intereses de la física de la materia condensada es que es muy versátil y permite John Bardeen era el premio Nobel de la superconductividad mencionado ahí era solo a teóricos, y el otro, John Bardeen, era el único teórico de los 3 que le dieron el premio Nobel. Lo que muestra es la versatilidad de este campo, que te permite saber de muchas cosas y poder aplicar los conocimientos que adquieres en un tema a otro. Y ahora ya me voy a concentrar en el tema del grafeno. Entonces, antes de hablar de grafeno, quiero hablar del carbono, que es
por temas obvios, por biología, es uno de los elementos o el elemento más conocido por todos. En el tema de materiales, el carbono se empezó a estudiar como dos materiales muy diferentes, pero formados únicamente por átomos de carbono, que es el grafito y el diamante. Son dos materiales muy duros, pero muy diferentes. Ahí está descrita la estructura del diamante, que es muy tridimensional, mientras que el grafito son capas que se deslizan las unas con respecto a las otras, que son dos redes cristalinas bastante duras, pero muy diferentes. El grafito es ligeramente más estable que el diamante, pero el diamante, como todos sabemos, también es altamente estable. Y en la naturaleza son las formas naturales en que se encuentra el carbono solo. También se pueden ver, hay óxidos de carbono, hay muchos compuestos de carbono. Durante la segunda mitad del siglo XX se descubrieron toda una serie de materiales, variaciones de los que ya he hablado, que dieron mucho que hablar y sobre lo que se trabajó mucho. Por ejemplo, los compuestos intercalares de grafito, se descubrió que se podía introducir metales en grafito y se cambiaban mucho las propiedades del grafito. Eran capas de átomos de carbono y capas de metales, pues calcio o sodio, etcétera, etcétera, que podían ser, y cambiaba el grafito mucho, se volvía un metal bastante bueno, se volvía superconductor, etcétera, etcétera. Después se descubrieron compuestos que eran cadenas de átomos de carbono. El más famoso es un polímero que se llama el poliacetileno, que es una cadena de carbono con unos cuantos enlaces que le sobran al carbono saturados por átomos de hidrógeno. Y son compuestos muy exóticos. Fue el primer polímero que era metálico, que tiene además unas curiosidades matemáticas muy interesantes, unas excitaciones que se llaman solitones, que se habían estudiado en matemática pura y resulta que eran aplicables al tema del poliacetileno. Luego se descubrió en Japón, esto ya estoy hablando de los años 80 del siglo pasado, los nanotubos de carbono, que son como cilindros de átomos de carbono muy perfectos, hay de muchos tipos. Y finalmente, y esto es otra de las curiosidades de la física de la materia condensada, se descubrieron los fullerenos, que eran bolas de carbono. El más famoso tiene 60 átomos de carbono que forman exactamente, tienen la misma geometría que un balón de fútbol. Y el cómo se descubrieron es muy exótico. Se vieron espectros de absorción electromagnética en el espacio exterior compatibles con compuestos de carbono, pero que no se conocían en la Tierra. Y teóricamente se formuló la posibilidad de que fueran estas bolas de carbono, estos balones de fútbol de carbono. Hay de bastantes tamaños, pero el más famoso y el más habitual es el carbono 60, que es el que está pintado ahí, que ya digo que es literalmente un balón de fútbol, con 12 pentágonos y 20 hexágonos. Y efectivamente luego eso se sintetizó en la Tierra y ahora se usan para muchas cosas. No quería pasar ya al grafeno en sí sin hablar, pues esto lo hago en todas las charlas que he dado aquí en España y fuera de España sobre grafeno, hablar de que, como todo descubrimiento, siempre hay visionarios que se anticipan a lo que va a pasar. Y en este caso hay que señalar a Jorge Luis Borges, que en su biblioteca de Babel lo clavó, porque era una biblioteca formada por hexágonos donde había una cantidad de información enorme, estaban todos los libros que podía existir en el mundo y además estaba llena de científicos bastante trastornados por su incapaz de digerir toda esa información. Y el otro visionario digno de destacar también es argentino, es Quino, porque lo que dice ahí el hermanito de Mafalda, no es increíble todo lo que puede tener dentro un lápiz, es verdad. O sea, efectivamente ahí está el grafeno. Ya pasando a la historia de la ciencia, el grafeno empezó con estos dos artículos científicos de un grupo que se acababa de formar en la Universidad de Manchester, mayoritariamente de científicos rusos que venían de Nijmegen, en los Países Bajos, y que estaban investigando lo que en física de materiales o en ciencias materiales en general se llama láminas delgadas. Láminas delgadas quiere decir hacer
objetos cada vez más finos para aplicarlo a miniaturizar dispositivos electrónicos. Eso se vendía bien, por decirlo así, era una cosa muy atractiva para conseguir nuevos dispositivos electrónicos. Y el problema con las láminas delgadas es que cuanta más delgada es una lámina normal, peor calidad tiene. Entonces, estos pensaron que como el grafito ya era un sistema formado por láminas, si se podía esfoliar, si se podía romper el grafito, pues a lo mejor se conseguían otro tipo de láminas y se pusieron a ello en sus ratos libres. Esto no era su tema de investigación fundamental y dieron con el grafeno, como ahora contaré. Y eso apareció en estos dos artículos y como bien dicen los autores, ya digo que son los más famosos son André Geim, que era el jefe del grupo en Manchester, y Kostya Logoselov, que acababa de acabar su tesis doctoral con él en Nijmegen, en los Países Bajos, y le había acompañado a Manchester. Pues estos dos artículos marcaron un antes y un después, y por ejemplo la revista Nature, la revista más famosa de investigación en general, tuvo a bien rechazar, o sea, con lo cual se demuestra que no hay una correlación demasiado estrecha entre lo que se publica en ciertas revistas y la relevancia de lo que de verdad se cuenta ahí. Entonces, estas personas lo que hicieron, no tenían demasiados medios a su alcance. Ahora, eso sí, André Geim ya era famoso porque con muy pocos medios en la Universidad de Nijmegen consiguió hacer levitar ranas, entre otras cosas, o sea, y le habían dado el premio Ig Nobel, que le dan los estudiantes de la Universidad de Harvard y que no es una cosa que te da una gran distinción, pero ya te demuestra que como científico eres alguien. Bueno, pues con su falta de recursos para investigar el grafito en detalle, buscaron grafito, de hecho hay unas minas cerca de Manchester de grafito de mucha calidad, y fueron laminándolo por la vía de aplicar cinta aislante al grafito, tirar, se quedaba un polvito pegado a la cinta aislante, ponían otra cinta aislante sobre esa cinta aislante y descomponían aún más esos trocitos y así sucesivamente. Entonces, al final, metían lo que quedaba en un microscopio óptico, que es un objeto no demasiado sofisticado, y estudiaban lo que quedaba. Y se dieron cuenta que había cosas de muchos colores que podían verse como conjuntos de capas de carbono cada vez más delgadas. Y ya empezaron a investigar las más delgadas, que son, no sé si se ve bien, es una cosa así de un azul muy difícil de percibir en esa figura. Con métodos más sofisticados ya consiguieron financiación para tener equipamiento que pudiera caracterizar mejor estas capas y se dieron cuenta que era una capa capas con un espesor igual al átomo de carbono. Solo había un átomo de carbono en cada capa. O sea, tuvieron en parte suerte porque parece ser que la retina del ojo humano es especialmente, de todos los colores, es especialmente sensible al azul precisamente. Si no, pues no hubieran visto nada y les hubiera llevado más tiempo descubrir el grafeno. Pero digamos que fue el principio del grafeno. Ahora no sé, aquí quería, pero no sé si se va a poder ver. No se va a ver. Esto en teoría era, el grafeno empezó a verse que era algo importante porque en aquella época había una comedia en la televisión americana que tuvo un gran éxito, yo todavía no entiendo por qué, toda de físicos e ingenieros, menos una persona bastante más inteligente, la Peggy, que era de Big Bang Theory, y le dedicó un episodio al grafeno. Es más, uno de los protagonistas de la serie, Sheldon Cooper, se vuelve más loco de lo que está casi porque no entiende al grafeno. O sea, y se tira todo el episodio peleándose para saber de qué va el grafeno. Ya digo que será una serie que ha tenido mucho éxito y en aquel momento era muy fresca, además a mí me gustaba mucho. Y efectivamente el dedicarle un episodio al grafeno pues, demostró que el grafeno estaba llegando al gran público. Estoy hablando, pues eso, creo que el episodio de Big Bang Theory era del 2009. En el 2010 la Unión Europea se dio cuenta que
convenía financiar más y mejor la ciencia europea, y además tenía un descubrimiento hecho en Europa no en nada despreciable, y se habló mucho de financiar el grafeno con un programa nuevo que se suponía que se iban a aportar muchos recursos a los científicos de toda Europa, que era el proyecto Flagship. A su vez, en Estocolmo, la Academia Sueca montó una reunión importante sobre el grafeno, que se supone que es siempre precursor de que va a haber más cosas. O sea, nos dijeron que eso no daba demasiadas garantías de que luego hubiera noticias más importantes a continuación, pero las hubo. O sea, esto en diciembre, André Geim, que es el de la derecha, y Kostya Novoselo, que es el de la izquierda, le recibieron el Premio Nobel de Física por el descubrimiento del grafeno, que ya digo, es un reconocimiento relativamente rápido, porque los artículos donde se contó la existencia del grafeno eran del 2004, o sea, 6 años antes. Tiene es explicable este reconocimiento tan rápido por el hecho de que el laboratorio de Manchester, en cuanto descubrieron el grafeno, lo pusieron a disposición de toda la comunidad científica. Y cada vez que un científico les escribía para pedirles información sobre el grafeno, de hecho, les decían, pues si usted se viene aquí, le explicamos cómo fabricar grafeno, que era todo el truco este de la cinta aislante, etcétera, y además le damos una cajita de muestras para que empiece a hacer experimentos. Eso, a partir de ahí, otros laboratorios mucho más prestigiosos que Manchester empezaron a hacer experimentos con el grafeno, se vio que la cosa funcionaba perfectamente, y por ello rápidamente se llegaron al premio Nobel. Una cosa interesante es a André Geim, le entrevistaron por la mañana cuando le dieron el premio Nobel. Él se esperaba que alguna vez lo podía sacar, pero no se lo esperaba ese año. Creía que se lo iban a dar a un astrofísico, porque tenía la teoría de que había unos turnos de premios Nobel de física, y le entrevistó la radio pública sueca por la mañana y le dijo que le habían dado el premio Nobel, y lo que dijo es muy interesante, porque ahí está en inglés. Esto muestra que no hace falta estar en Harvard o en Cambridge, en una de las universidades con la gente más lista y el mejor equipo. Se puede estar en una universidad de segundo o tercer grado en términos de prestigio o facilidades, y sin embargo se pueden hacer cosas muy buenas. Eso, conociendo el ambiente que hay en el Reino Unido, porque el mundo académico en el Reino Unido es altamente competitivo, y además los recursos los acaparan en gran medida Oxford y Cambridge y el Imperial College. Era un toque de atención muy gordo a que el Reino Unido funcionaba. Había cosas discutibles de cómo se funciona en el mundo académico, y en particular en el mundo académico británico. Pero luego decía, pero hay que echarle muchas horas, no hay nada gratis. Cosa que también es absolutamente verdad. Yo estaba cuando les dieron el premio Nobel y siguieron trabajando. O sea, claro, tenían que trabajar estaba en Manchester, tenían que trabajar por la tarde. Por la mañana el laboratorio estaba lleno de periodistas y gente y tal. O sea, pero por la tarde les veías que volvían a sus experimentos. Bueno, entonces esto es lo que dijo la Academia Sueca sobre el premio Nobel. Primero destacó el tema de la cinta aislante, porque realmente sacar un premio Nobel con una idea así de simple tiene su mérito. Habló de que efectivamente en el fondo, y eso lo dice André Geim, uno de los 2 premios Nobel, que todos los físicos teóricos fabricamos continuamente grafeno cuando escribimos con un lápiz, porque digamos, de alguna forma reproducimos el proceso de destrozar el grafito de la mina del lápiz. Habló de que iba a tener muchas aplicaciones en muchas áreas, y luego, como ejemplo de la versatilidad del grafeno, dijo que se podía hacer una hamaca de grafeno, y con 1 metro cuadrado de grafeno se podía sostener un gato, pero con la particularidad de que la hamaca iba a pesar menos que uno de los pelos del bigote del gato,
y además iba a ser transparente porque no se iba a poder ver. O sea, luego repetimos el cálculo, porque eso era un cálculo teórico de algún académico sueco, se pasaron un poco, creemos que supusieron un gato esférico y eso se sujeta mejor. Un gato de verdad tendría que ser un gatito, un menino pequeño de 300 gramos, no de 4 kilos, como dijo la Academia Sueca. Entonces ya digo que ya a partir de esa fecha se empezó a hablar de aplicaciones del grafeno. Inmediatamente, algo que despierta mucho la atención de los medios es la posibilidad de hacer nuevos dispositivos electrónicos con cualquier material que aparece. Entonces, el grafeno como el sustituto del silicio, que desde el premio Nobel al transistor es el material básico de todos los circuitos electrónicos que tenemos. Eso es relativo. Hay un dicho, creo que en ingeniería, que cuando alguien quiere hacer algo mejor, dispositivos mejores que los que ya existen en silicio, la comunidad de científicos e ingenieros que trabajan en silicio, que saben mucho sobre el tema y tienen mucha experiencia, acaban usando el silicio para hacerlo igual de bien o mejor. Con lo cual, es cierto que hay unas ciertas aplicaciones tipo nicho donde el grafeno puede pasar al silicio, pero no vamos a ver el grafeno sustituyendo al silicio en los circuitos de un computador o de una televisión, etcétera, etcétera. Hay en comunicaciones sí, porque para cosas relativas a transmitir información de alta frecuencia sí puede servir el grafeno. Sirve, pues como pone ahí, se pueden hacer para iluminación, o sea, para hacer pantallas enormes que iluminen, etcétera, etcétera. Luego hay muchas variedades del grafeno, hay grafeno de poca calidad, pero que sirven para otras cosas. Por ejemplo, es algo muy bueno, es muy duro, etcétera, como recubrimiento. Aquí se compara con el teflón, que es lo que hace que los alimentos no se adhieran a las sartenes, pues para eso también sirve. Pueden hacer muchos tipos de tensores. Luego sirve para reforzar otros materiales y como es metálico y tiene una serie de propiedades, se consigue que otros materiales en los que se les inserta grafeno se puedan hacer medidas de lo que está ocurriendo en el interior de esos materiales. Hay aplicaciones de medicina, de hecho se pueden hacer contactos. El grafeno es muy compatible biológicamente, porque al fin y al cabo es carbono y por ejemplo los nanotubos también es carbono, pero es muy incompatible porque son como agujitas y si se te entra una agujita en la sangre, pues eso evidentemente un problema, pero el grafeno es una lámina y no tiene ese problema. Y de hecho se hacen, por ejemplo, ahora mismo electrodos para contactar neuronas en el cerebro con grafeno. Y luego esto se habló al principio relativamente poco, el asunto de baterías y supercapacitores, pero para hacer una batería necesitas algo que sujete iones que están entrando y saliendo y algo que es todo superficie es especialmente bueno. Y en ese sentido es una de las aplicaciones que puede tener más futuro en estos momentos, muy impulsada además por todo el desarrollo de vehículos eléctricos. Y se puso de moda la frase esta de que el grafeno, más que como el silicio, había que compararlo con los plásticos. Un plástico no tiene una aplicación especialmente diseñada donde es excelente, pero sirve para muchas cosas. Y eso es el tipo de material que creemos que es el grafeno. Hay una clasificación que usan las agencias que financian la ciencia de la investigación en 4 cuadrantes, en función de cuánto contribuye esa aplicación al avance del conocimiento y cuánto contribuye esa aplicación a aplicaciones inmediatas. Está el cuadrante de Bohr, que lo que es puramente avances de conocimiento básico, el cuadrante de Pasteur, que es investigación básica pero con aplicaciones obvias, y el cuadrante de Edison, que es solo aplicaciones. Hay un cuarto cuadrante que es irrelevante porque ninguna agencia de financiación daría dinero a algo que no sirve ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, aquí hay una serie de premios Nobel de física clasificados según cuadrantes y luego hay descubrimientos que llevaron al premio Nobel que son difíciles de incluir en un cuadrante en particular, porque tanto el transistor como el láser
hicieron avanzar mucho los conocimientos básicos de los materiales y de la naturaleza en general, pero además fueron la base de aplicaciones obvias. Y pues cabría esperar que el grafeno estuviera dentro de esta clase, o sea, de los premios Nobel versátiles y útiles en muchas situaciones. Ya digo que lo más importante y lo que primero sorprendió del grafeno es esto de que son láminas que tienen un espesor de un solo átomo, y rápidamente, como hubo muchos trabajadores, científicos experimentales interesados en el grafeno, unos ex colaboradores técnicos y estudiantes de Manchester pues hicieron una pequeña industria en Manchester para fabricar grafeno. Entonces, el proceso de hacer muestras por la vía de la cinta aislante repetidas veces, además muchas de las muestras se enrollan sobre sí mismas y ya no te sirven, es extraordinariamente caro y una muestra como la que está señalada aquí, que tiene 2 o 3 milésimas de milímetro por 2 o 3 milésimas de milímetro, no pesa nada. Entonces, si se mira el precio por gramo de este grafeno, que todavía produce Graphene Industries, que es esta empresa, es mayor que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos o de la Unión Europea en un año. Eso se cambió relativamente rápido porque hubo una empresa en Corea con una vinculación muy estrecha una universidad, en Corea con una vinculación muy estrecha con la empresa Samsung, que rápidamente descubrió una nueva técnica para hacer grafeno en gran cantidad, de peor calidad, eso sí, o sea, para unos experimentos muy finos y precisos no sirve, que es crecer grafeno sobre un metal, bombardeando ese metal con carbono. Eso ya se sabía, que ahí se formaba una laminita de átomos de carbono, lo que nadie se preocupó es de estudiarla, pero era de hecho un proceso de contaminación que molestaba mucho a los físicos de superficies. Entonces el grafeno es tan especial que luego se atacan los metales sobre los que ha crecido el grafeno con disolventes muy potentes y se disuelve el metal y el carbono sobrevive perfectamente. Entonces es la inversión del proceso anterior. Los físicos de superficies creían que esa laminita de átomos de carbono era un contaminante que les fastidiaba las propiedades de sus superficies y hemos pasado a tener la superficie como un mero apoyo a la producción de grafeno. El grafeno, ya para ir a temas un poco más científicas, tiene una estructura extraordinariamente sencilla. Es esta red hexagonal, que en inglés se llama la red panal de abeja, y en cada nodo de esta red hexagonal hay un átomo de carbono que tiene un enlace muy fuerte con los 3 átomos de carbono más próximos. Eso es uno de los materiales más fáciles de entender. Hay compuestos mucho más complicados, donde hay 3 o 4 o 10 elementos en cada unidad de la red cristalina. Pues de las redes cristalinas más sencillas imaginables es el grafeno. Entonces, ¿por qué es tan único? Pues es muy duro porque los enlaces estos que forman esta red panal de para abejas son extraordinariamente resistentes. La red no admite muchos posibles defectos y luego, como es muy duro, es fácil de tomar una lámina y cambiarla de sitio, etcétera, sin que se desintegre. Con otro tipo de materiales había que andar con mucha precaución, porque si tienen muchos elementos, en cuanto los mueves, les sometes a tensiones o a esfuerzos, pues o les rompes o les creas defectos, etcétera. Y luego es metálico. Al principio de los tiempos se consideró que iba a ser único y ahora ya sabemos que hay más materiales con propiedades parecidas a las del grafeno. Uno muy sencillo es el nitruro de boro. Es exactamente la misma red panal de abeja que he contado, solo que en lugar de un átomo de carbono en cada nodo, en la mitad de los nodos hay boro y en el otro nitrógeno. Y se parece mucho al grafeno. Y se hubiera dado cuenta Mendeleev en el descubridor de la tabla periódica a principios del siglo XX, porque si se mira dónde está el carbono en la tabla periódica, a un lado está el boro y el otro el nitrógeno. O sea, es sustituir el carbono por 2 elementos que se le parecen mucho.
Luego hay una cosa parecida, pero con silicio mucho más inestable. Y luego hay toda una serie de compuestos que también se pueden esfoliar y llevar a láminas muy delgadas, ya con una estructura un poco más complicada porque no tienen un solo elemento químico en la celda unidad de su red cristalina. Pero eso lo que permite, y ya se empezó a hablar de ello en estos primeros artículos, es pensar en que estos materiales bidimensionales pueden abrir la puerta a unos desarrollos muy interesantes, lo que se llamaban ya, pero con más precisión se pueden definir con materiales bidimensionales, metamateriales. O sea, en la naturaleza no es nada común que se apilen materiales bidimensionales muy diferentes, pero en un laboratorio se puede hacer. Entonces se pueden combinar grafeno con el nitruro de boro, por ejemplo, que es aislante, o con el disulfuro de molibdeno, que es un semiconductor. Se pueden hacer a la carta nuevos materiales. Es complicado, es costoso, pero se está trabajando mucho en ello. Y de hecho, pues, por ejemplo, y además se han descubierto materiales de este tipo bidimensional con propiedades muy diferentes. Los hay superconductores, los hay magnéticos, los hay aislantes. Entonces, eso abre una gran posibilidad de combinaciones, de hacer legos, que decimos, con materiales diferentes y fabricar un poco a la carta materiales ya tridimensionales, porque es multicapa, con propiedades muy exóticas que son una mezcla de propiedades que en la naturaleza no se ven por separado. En ese sentido, el nitruro de boro además sirvió para otra cuestión, y es que el problema que tienen los materiales bidimensionales es que aunque sean muy resistentes, no se mantienen solos, son todo superficie, tienden a contaminarse. Entonces, uno de estos materiales bidimensionales, que es el nitruro de boro, es muy resistente, es un aislante, es muy inerte y ha dado lugar a una industria enorme para proteger otros materiales bidimensionales. Es curioso porque además el nitruro de boro de alta calidad hay un cuasi monopolio. Hay un grupo de investigación en Tsukuba, en Japón, que lo fabrican de una calidad increíble pues desde hace ya más de 10 años. Entonces, ellos lo ceden gratis a cualquier otro investigador un poco solvente que quiera hacer experimentos interesantes. Su única condición es que, como ellos han trabajado fabricando una parte muy fundamental necesaria para el experimento, quieren aparecer como coautores de los resultados. Entonces, si buscáis esos dos nombres, los nombres de esos dos investigadores en la Web of Science, por ejemplo, tienen más citas que todos los premios Nobel de física que ha habido. Digamos que tienen un artículo en Nature of Science cada semana quizá, y un artículo al día por lo menos desde hace 8 o 9 años, porque ya digo que el tema de realizar experimentos muy sofisticados protegiendo tus muestras con nitruro de boro ahora se hace en absolutamente todo el mundo. Todos los laboratorios buenos reciben muestras de Tsukuba y es un fenómeno sociológicamente muy interesante. O sea, nunca ha habido unos científicos tan reconocidos internacionalmente. No creo que saquen el premio Nobel, aunque realmente lo que han hecho tiene mucho mérito, porque ya digo que ha habido gente que ha querido hacer muestras, pero ellos lo hacen muy bien, muy adecuado al cliente, digamos, y siguen sin competencia. O sea. Pero ahora quería, en el tiempo que me queda, comentar un par de cosas, como teórico que soy, interesantes del grafeno. En primer lugar, ¿por qué existe el grafeno? Porque existía una especie de teorema, ahí está sacado de uno de los libros básicos de física, Landau-Lifshitz, de dos autores de la Unión Soviética que recopilaron todo lo que había que saber sobre física en los años 60 y 70. En teoría no tenía que haber cristales bidimensionales. Un cristal tiene un orden muy claro porque tú sabes dónde están colocados los átomos,
Pero, claro, ese orden nunca es perfecto porque, para empezar, el cristal está a una temperatura dada, con lo cual los átomos se están moviendo un poquito, están vibrando un poquito. Esa poquita vibración, si estás en un material tridimensional, está controlada, porque un átomo dado está apretado por muchos vecinos. En 2 dimensiones o en una dimensión, el número de vecinos de un átomo dado es mucho menor, y cuanto más lejos te va, tiene la corteza que tienes a una cierta distancia cada vez tiene menos átomos. Es una circunferencia en lugar de ser la superficie de una esfera, por ejemplo. Entonces eso hace que las fluctuaciones sean más importantes en materiales de baja dimensión. Y en principio, las fluctuaciones térmicas de los átomos de carbono que hay en el grafeno deberían impedir que hubiera orden cristalino a largo alcance. Lo que pasa es que a corto alcance, aún así, los átomos están muy rígidamente conectados entre sí. Entonces, el orden cristalino, tú puedes decir, bueno, se va a perder a tal escala. Entonces, poniendo números, el grafeno no puede ser un buen cristal en capas mayores de 1 kilómetro a temperatura ambiente, por este efecto de fluctuaciones térmicas. Pero claro, eso para un laboratorio normal es absolutamente irrelevante, porque están haciendo experimentos con muestras de milésimas de milímetro o como mucho con wafers de estos de 1 centímetro. O sea, entonces, esa pega que enseguida les dijeron a Kostya Novoselo y a Andrei Gambe, pero que no podéis haber descubierto esto es mentira. O sea, va contra las teorías más básicas de la física de la materia. Pues, el teorema es verdad, pero es irrelevante para el grafeno. Luego, otra de las gracias del grafeno, otra de las propiedades interesantes, es que las propiedades electrónicas son muy versátiles. Digamos que es un metal ajustable, en el sentido de que, como es todo superficie, si se le pone un campo eléctrico pequeñito, absorbe electrones o los repele. Puede tener electrones, puede tener ausencia de electrones, que son los huecos, y además, como tiene muy pocos defectos, esos electrones se mueven muy bien. De hecho, y además vibra el grafeno, pues, porque sus átomos son ligeros, a baja temperatura están congelados por fenómenos cuánticos y vibran muy poco, pues los electrones se mueven muy bien por el grafeno. De hecho, conduce mejor la electricidad que el cobre, que es un material por excelencia que se usa para llevar carga eléctrica de un sitio a otro a temperatura ambiente. Aquí está un poco un resumen de las cosas importantes del grafeno. Es una membrana cuyo espesor es un solo átomo, es un metal, es el material más duro que se conoce, porque ya digo que estos enlaces entre un átomo de carbono y sus 3 vecinos son extraordinariamente fuertes. Es muy inerte, no se ataca ya por nada. Ya digo que el hecho de que se pueda crecer por CVD, que se crece encima de un metal y luego el metal se disuelve y el grafeno se queda impasible. Y luego, ya como teórico que soy, quería comentar que los electrones en el grafeno se mueven como si no tuvieran masa. Eso es un fenómeno de difracción, o sea, un electrón en el grafeno no se mueve en el espacio libre como se mueven los electrones que nos llegan del Sol, etc. Se mueve chocando muchas veces por los núcleos de los átomos de carbono que forman la red. Es una onda, es mecánica cuántica. Pues es una onda muy especial porque es una onda más parecida a un fotón, que es una partícula elemental que no tiene masa, que a un electrón de verdad que se mueve en el espacio libre. O sea, y eso ya digo que es simplemente un efecto de difracción de ondas que viene de describir los electrones en el grafeno como ondas, que es la base de la mecánica cuántica. Hay muchas más cosas importantes del grafeno, aquí están metidas más, por ejemplo, conductividad térmica, aguanta muy bien las deformaciones, se puede estirar un montón el grafeno hasta un 20% sin que se rompa. Lo típico de un sólido es que cuando agrandas un enlace más allá de un 2 o un 3%, se te empiezan a crear defectos y se te rompe el sólido.
Quería comentar, ya digo, que además el hecho esto es muy técnico, pero el resumen es que el hecho de que los electrones se muevan como partículas relativistas con masa cero, en el fondo se obtiene de una descripción muy sencilla del grafeno. O sea, basta con tener en cuenta que tiene 4 electrones de valencia y que los electrones saltan entre átomos que son primeros vecinos, y sobre todo que la red del grafeno es esta red panal de abeja, para encontrar el equivalente a problemas que se han estudiado en partículas elementales, lo que se llama la electrodinámica cuántica, a una escala mucho más asequible para hacer experimentos. Luego, además, el grafeno tiene otra curiosidad exótica, y es que, claro, es una lámina, es un cristal, no se pierde la estructura cristalina, pero un poco sí se arruga. O sea, el cuanto es suficientemente grande. Ahí está el primer experimento que midió con detalle. Efectivamente, el grafeno siempre está un poco arrugado. Entonces, eso afecta a los electrones. En muchos sólidos, el que tenga la red cristalina tenga defectos o no, pues afecta un poco a los electrones, pero no mucho. En grafeno, precisamente porque los electrones no tienen masa, etcétera, etcétera, se puede demostrar que las arrugas de los electrones juegan el mismo papel que un campo magnético sobre un electrón relativista. Es una cosa, una curiosidad teórica que la dedujimos en el artículo que está contado aquí. Arrugas el grafeno, como está dibujado ahí, y si estudias cómo se mueven los electrones, deberían moverse como se mueve un electrón de verdad en un campo magnético. Y lo bueno del grafeno es que haces modelos relativamente sencillos, predices cosas altamente exóticas, y al poco se miden y es verdad. O sea, eso nos llenó mucho de satisfacción, porque efectivamente en el grafeno se pueden generar pseudocampos magnéticos en unidades de Tesla, que es la unidad de campo magnético, de 200 o 300 teslas. Los campos que tenemos aquí a nuestro alrededor no llegan a una Tesla, y en los laboratorios de altos campos magnéticos que existen en el mundo, pues llegan a los 30 o los 40 teslas. O sea, en el grafeno se pueden fabricar pseudocampos magnéticos muchísimo más altos. Otra cosa curiosa, ya digo, es que el grafeno, al ser extraordinariamente duro, no solo puede sujetar a una hamaca de grafeno, puede sujetar a un gato de entre 400 gramos y 4 kilos, sino que el otro dibujo también está basado en cálculos reales. Se puede poner un lápiz sobre un grafeno y encima un elefante, y aún así no se rompería. Y sin embargo, se supone que las membranas, precisamente porque son bidimensionales y pueden vibrar en la tercera dimensión, son más bien blandas, porque si tomáis un papel y lo arrugáis, pues luego se deforman muy fácilmente. O sea, un papel arrugado es muy deformable. Entonces, en el momento que tienes arrugas en un sistema bidimensional, se deforma muy fácilmente, y se supone que por eso la elasticidad de una membrana suficientemente grande, como tendría ya muchas arrugas, va a cero. Entonces resulta, y eso es otra de las famosas teoremas de la física de materiales, pues resulta que estos experimentos se hicieron en Madrid, que las propiedades elásticas del grafeno, que se creía que eran las que eran, dependen mucho de cómo se haga el experimento, lo cual es consistente con... Depende mucho, por lo tanto, de que si tiene arrugas o no, pero que si creas defectos lo haces más duro, porque impides que haya arrugas grandes. O sea, digamos que los defectos, esto es un experimento muy bonito que hicieron en la Universidad Autónoma de Madrid, impiden que las arrugas proliferen demasiado, con lo cual el grafeno, que ya se sabía que era muy duro, lo puedes hacer todavía más duro si haces agujeritos pequeños, lo bombardeaban con átomos de helio, con una dosis suficiente, y efectivamente pues consigues un grafeno todavía más duro que el de los principios en Manchester. Y finalmente está la historia esta de que el grafeno se comporta, los electrones de grafeno se comportan como electrones sin masa. Entonces, cuando tienes partículas cargadas sin masa, la interacción entre partículas cargadas cambia mucho las propiedades de las partículas.
y de hecho cambia la masa, cambia la velocidad a la que se propagan las partículas. Eso lo se llama renormalización, eso fue la base de la electrodinámica cuántica, de entender de combinar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, y ha sido uno de los grandes avances de la física en los años 40 y 50 del siglo pasado. Pues lo mismo ocurre en el grafeno. También se puede predecir que va a ocurrir en el grafeno y efectivamente se midió. Y no solo se midió después de la predicción, sino que además el efecto es mucho mayor que el que tienen los electrones en el vacío, porque el número que dice cuán importantes son las interacciones en la electrodinámica cuántica es lo que se llama la constante de estructura fina, que es 1 dividido entre 137, es un número sin dimensiones, es el que hay, y en grafeno es 2, o sea, es mucho mayor, o sea, y efectivamente se ven resultados compatibles con eso. Ya digo que estos ya son resultados experimentales. Luego ya para acabar quería decir que en el tema de metamateriales hay dos formas de conseguir metamateriales. Uno es apilando materiales bidimensionales y otro, que se ha puesto muy de moda, es girando un material bidimensional sobre otro. Entonces se forman estructuras que están aquí más o menos señaladas a una escala mucho mayor. Se forman como resonancias a escalas mucho más grandes. Es como cuando combinas dos ondas, pues tienes la combinación de dos ondas, te da ondas con una longitud, te puede dar ondas con una longitud de onda mucho mayor o más pequeña que las ondas iniciales. Y en ese sentido, cuando ya creíamos que entendíamos todo en el grafeno, hace ahora ya 3 años, en una reunión grande de físicos, que es la reunión de la Sociedad Americana de Física, un profesor del Massachusetts Institute of Technology descubrió lo más inesperado, y es que haciendo este tipo de cosas, girando una capa de grafeno sobre otra, lo cual no es nada trivial, probablemente el giro que consiguió darle es muy pequeño, era de 1 grado y pico, encontró que el grafeno se volvía magnético, superconductor y todo tipo de cosas exóticas más, en función del ángulo de giro, el número de la cantidad de carga que ponía en el sistema, etc. Es Pablo Jarillo Herrero, que de hecho es español, es de Valencia originalmente y es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts, y esto ha sido otra revolución conceptual muy importante en estos momentos. O sea, la pandemia lo congeló todo un poco, pero está habiendo reunión tras reunión para hablar de por qué estos fenómenos se producen en un sistema relativamente simple, porque ya digo que es una capa de grafeno, son 2 capas de grafeno girada la una relativamente, un poquito con respecto a la otra. Ya digo que ha sido la gran noticia en mi campo de estos últimos años, y además no se sabe a qué puede dar lugar, porque el efecto, la situación similar a esta que se produjo anterior, fue hace 20 años, que es la superconductividad de alta temperatura, pero es un sistema, son unos sistemas muy interesantes, pero este es mucho más importante porque es mucho más fácil de controlar y de cambiar y de manipular. Esto es lo que quiero decir, que vas girando una capa de grafeno con respecto a otra y vas teniendo pues superestructuras de un tipo o de otro. Y según te pares, pues tienes una superestructura u otra, que es un metamaterial u otra. Hay mucha teoría sobre el tema, muchos experimentos continuamente. Estos son ya de finales del año pasado, porque a pesar de la pandemia no se paró de hacer experimentos. Podía seguir sacando cada mes o cada 2 meses. Ahora están haciendo dispositivos basados en esta superconductividad especial encontrado en estas capas de grafeno. Y el propio Pablo Jarillo Herrero ya ha rizado el rizo y ahora ha conseguido tener 3 capas con un giro controlado el uno con respecto al otro, y se ven cosas todavía más exóticas con 3 capas, lo cual quiere decir que extrapolando, vete tú a saber lo que va a aparecer si se hacen sistemas de más capas.
Y ya digo que eso quiere decir que el grafeno y sus derivados, pues yo creo que tienen una larga vida. Con esto ya quería acabar. Ya digo que el grafeno es un material muy especial, muy único. Ya no solo tenemos el grafeno, tenemos toda una combinación de materiales bidimensionales muy interesantes, lo cual abre la puerta a eso, a metamateriales con propiedades por definir incluso. Basado sobre el hecho de que estos materiales nuevos bidimensionales además tienen propiedades que no tienen el grafeno, como no tenía el grafeno original, como ser superconductores o ser magnéticos, etcétera, etcétera. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Pues muchísimas gracias por la charla, que bueno, pues ha sido muy interesante y yo creo que has dado unos ejemplos muy curiosos. Además, creo que es muy de agradecer el esfuerzo en pasar de todo el aparataje teórico que va detrás a algo que es, bueno, que se ve, que se hace física con las manos, y en ese sentido pues muchísimas gracias. Y paso, no sé si hay alguna pregunta en la sala. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta excelente charla. Quería saber qué tipo de aplicaciones se están haciendo, porque has dicho que sirve para conectar neuronas. Eso es uno de los problemas que se ha hecho en Barcelona. Bueno, no sé, se hizo en Alemania, pero el que lo hizo, que era español, lo han fichado en Barcelona. Y ahora está en Barcelona. Sí, es metálico, es biocompatible y se puede manipular a escalas muy pequeñas. Entonces se pueden hacer unos electrodos súper finos y suficientemente finos, porque os he enseñado muestras de micras, que eso es el tamaño de una célula, tales que tú puedes pinchar una célula. No es un electrodo grande que se conecta a muchas células a la vez. Conectas a una. Ya cómo se elige la célula, no lo sé, eso ya lo sabrán el equipo que lo hace. Pero lo que sí que consiguen es no conectar en general a una zona del cerebro, sino llegar a una célula, pero ya digo que eso, dado que las muestras con las que se hacen experimentos son del tamaño de una célula, muchas de ellas, pues lo veo razonable. ¿Alguna pregunta? Otra. Los giros que haces, que se hacen con las capas, no sé si he entendido, o sea, ¿se producen los cambios cuando estás haciendo el giro o una vez que has hecho el giro y ya se queda fijado? Eso es muy bonito, porque eso era una de las cosas que se pensaba que era imposible. Yo, que he colaborado mucho con los de Manchester, que entendían mucho de grafeno, no lo veían factible y no lo intentaron nunca. Pablo Jarillo Herrero toma 2 capas de grafeno pegadas, la rompe, despega, pone pegamento en la de arriba, tira, gira y lo vuelve a pegar. Con un grado de precisión enorme, porque es un ángulo pequeñísimo el que gira. Y eso que ya digo, que grandes expertos en grafeno creían imposible, él lo consiguió, y no solo lo consiguió, sino que vio todo tipo de cosas exóticas. Ya digo, fue la gran bomba hace 2 años en esta reunión, que es la reunión grande de física de materia condensada en el mundo, y lo sigue siendo, porque encima el experimento lo han repetido más grupos y además están surgiendo todo tipo de cosas nuevas. Ahora mismo, por ejemplo, en Suiza, en la de Texas, están haciendo ya dispositivos, los llaman uniones Joseph, son dispositivos de medida que se pueden hacer solo con superconductores y que ahora se pueden hacer con grafeno superconductor por la vía esta de girarlo. Es muy interesante. Muchas gracias, Paco. Yo sí quería hacerte unas preguntas. Con estos nuevos materiales que están saliendo a la luz, ¿te quedarías tú con alguno de ellos? ¿Apostarías por uno que tuviera diversas aplicaciones?
Bueno, ahora, claro, yo soy físico básico, teórico. El que más me parece interesante es esto de las capas giradas. Yo no me hubiera esperado que apareciera todo lo que apareció, entonces estudiar por qué aparece es un desafío muy, muy importante. Para aplicaciones, no lo sé, porque hay varios que tienen aplicaciones muy interesantes. Uno de ellos es el propio grafeno, pero luego para dispositivos ópticos de comunicación óptica, los que se llaman calcogenuros metálicos, dan más juego que el grafeno, por ejemplo. Y ante la escasez que ahora hay de semiconductores en la industria automovilística, que están parando producciones, ¿alguno de estos materiales podrían ser utilizados? Ahora mismo no. Eso sería a medio plazo, se podría pensar en hacer circuitos de otra manera. Ya digo que lo de hacer circuitos del tipo de los chips que ahora escasean es un grado de inversión altísimo, que ahora mismo creo que solo hay prácticamente Taiwán, hasta Intel se ha retirado de hacer chips, que era la otra empresa grande americana. Y entonces, claro, llegar a ese nivel de desarrollo y de precisión lo veo remoto, si es que llega a ser, porque estás compitiendo con fábricas que cuestan miles de millones de euros, etcétera. O sea. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que me oyes perfectamente. Muchas gracias por la charla y por el esfuerzo de haber hecho de una charla teórica una charla de divulgación. Como teórica sé que no es fácil. Te quiero hacer una pregunta relacionada con la energía solar. Sabes que el grafeno se ha usado de contacto para los que somos teóricos y cuánticos, intentando que la conductividad sea mayor que los problemas que hay hoy en día con los nuevos materiales de energía solar en la extracción de corriente. Eso se paró. Hace 2 años empezamos muchos a hacer esos contactos y desde el punto de vista experimental se paró la corriente mundial y de la gente que lo estaba haciendo. ¿Qué futuro le ves ahora con lo que ha hecho Pablo, que por cierto le dimos el premio en la Real Sociedad de Física este año pasado, justamente? Yo estuve en el Congreso del 18, ahí en Estados Unidos. ¿Qué posibilidad ves de futuro en eso? A mí me interesa personalmente muchísimo. Bueno, claro, eso en el ICFO, en Barcelona, han desarrollado una aplicación relacionada, pero no para producir energía, sino para detectar fotones aislados. Son materiales muy sensibles, entonces le llega un fotón de luz y le cambia las propiedades. No es fabricar energía, eso no me... La separación de la corriente de electrones y Exacto. A través de los contactos. Efectivamente, sé que se puede hacer. Ahora, cuán competitivo sea frente a otras formas de... Es que no está resuelto, ese problema no está resuelto en general, como sabes perfectamente. Es cierto. Estoy hablando. Gracias. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, Paco. Espero que hayáis disfrutado esta charla y bueno, pues nos hemos ganado un descansito. Muchas gracias, Paco.